Hola, buenos días. Mi nombre es Ángelo Ramírez. Soy profesor de matemática y en estos minutos les voy a explicar lo que vamos a trabajar en el eje de geometría de séptimo año básico. Vamos a trabajar con dos guías, una teórica y la otra práctica. Les voy a explicar la teórica en estos minutos. Esta es la guía teórica que lleva como título Área y perímetro de polígonos. En ella se les va a enseñar cómo se calcula el área de los polígonos. Acuérdense que los polígonos son figuras que tienen varios lados. Ahora nos dice que el área de un polígono es la medida de la región o superficie encerrada por un polígono, en la parte de adentro de un polígono. Y para medir el área utilizamos unidades cuadradas, como por ejemplo metros cuadrados, centímetros cuadrados y kilómetros cuadrados. Ahora, el área se expresa, por lo tanto, el número de cuadrados o unidades que ocupa la figura. Por ejemplo, la figura que aparece aquí, que es un rectángulo, ¿ya? Para calcular el área de ese rectángulo, nosotros lo único que tenemos que hacer es contar los cuadrados que tiene la figura. En este caso, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que este rectángulo tiene 15 cuadraditos. Entonces su área es 15 centímetros cuadrados, porque cada lado de esos cuadraditos mide 1 centímetro, por eso es centímetros cuadrados. Aquí, en esta parte, evaluemos lo aprendido, ya ustedes tienen que calcular el área de esa figura. Continuando, ya, vamos a calcular el área de paralelogramos. Los paralelogramos son polígonos compuestos por cuatro lados que son paralelos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir paralelos? Que están a la misma distancia, que no se tocan. ¿Ya? Eso es paralelos. Y de esos paralelogramos existen varios, en los cuales están el cuadrado. El cuadrado, sabemos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos también. El rectángulo, el rectángulo ya tiene dos pares de lados iguales. Por ejemplo, el de arriba y el de abajo y los de al lado que son iguales, ¿ya? El rombo, el rombo es una figura que es parecida a un cuadrado, tiene todos sus lados iguales, pero a ese cuadrado se dobla un poquito, está chueco. Entonces se forma un rombo. Lo mismo pasa con el romboide. No sé si ustedes han escuchado calcetín con rombomba, ¿ya? Los que vieron 31 minutos. Ya, lo mismo. El rombo es un rectángulo que está doblado. Por ejemplo, este tiene como pinta de un romboide, ¿ya? Que está más o menos dobladito. Ahora, para calcular el área de una manera más fácil y no contar todos los cuadritos de la figura, ¿ya? Lo único que nosotros debemos conocer es la base y la altura. La base es la que aparece aquí, señalada, y la altura es la que está aquí. Si nosotros multiplicamos la base y la altura, nos va a dar el área de la figura. Por ejemplo, tenemos esta figura, conocemos la base y conocemos la altura. Esta figura es una figura más o menos compleja, porque si ustedes se fijan, si nosotros contamos los cuadraditos que aparecen aquí, hay algunos cuadraditos que están cortados. En este caso es fácil porque están cortados a la mitad, pero en otras figuras no van a estar cortados a la mitad. ¿Y cómo vamos a calcular el área si no sabemos cuánto es la mitad de un cuadrado? Entonces, por eso es necesario conocer la base y la altura de la figura. Entonces el área, habíamos dicho que se calcula multiplicando la base, que en este caso es 5,
y la altura, que es 3. Multiplicamos 5 por 3, nos da 15. El área entonces es 15 centímetros cuadrados, porque esa es la unidad de medida que tiene esta figura, centímetros. Ahora la pregunta es, o que varios se preguntan generalmente, es ¿por qué la altura está representada con una H y no con la A? Si altura se escribe con A y no con H. Ya, ahora está representado con H porque está en inglés, ¿ya? Y aquí nos dan ese datito, ¿ya? Para que no se confunda. Luego tenemos el perímetro de un polígono. El perímetro es la suma de todo el contorno de la figura. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado, ¿ya? Sabemos que el cuadrado todos sus lados miden lo mismo, o son iguales. Entonces, para calcular el perímetro de ese cuadrado, sumamos todo el contorno, o sea, sumamos 5 más 5 más 5 más 5 y eso nos va a dar el perímetro. Acuérdense que el perímetro es solamente el contorno. El área es lo de adentro, el perímetro es lo de afuera, el contorno. ¿Ya? Y aquí tienen dos ejercicios para desarrollar, si es que entendieron. Área del triángulo. Para calcular el área de un triángulo, nosotros también vamos a multiplicar la base por la altura, pero esta vez tenemos que dividirla entre 2. ¿Ya? Acá está la fórmula. Tenemos la base, tenemos la altura. Ahora, la altura siempre es perpendicular. Eso quiere decir que se forma un ángulo de 90 grados con la base. Aquí tenemos dos ejemplos de triángulo. Tenemos este tipo de triángulo y ese tipo de triángulo. ¿Conocemos la base de este triángulo? Sí, es 10. Y la altura es 7. Entonces multiplicamos 10 por 7, me va a dar 70. Y ese 70 lo dividimos entre 2, que es 35. Lo mismo acá. Base es 4, altura, lo que está marcadito en rojo, es 2 centímetros. Entonces la base es 4, altura es 2, multiplicamos 4 por 2, es 8, y 8 dividido en 2 es 4 centímetros cuadrados, porque es área. Lo que debes tener siempre presente, que la altura es siempre perpendicular, lo que había dicho anteriormente. Cuando usted lo miden, la estatura, la altura de usted, ya siempre tiene que estar perpendicular a la base, siempre tiene que estar derecho. ¿Sí? Si usted está inclinado, está chueco, ya no va a ser la altura de usted. Eso es la guía teórica. Nos vamos con la guía práctica. En la guía práctica es todo lo que aprendieron de la teórica y ahora tienen que aplicarlo. En la actividad 1 tienen que calcular el área de la siguiente figura. Aquí pueden contar los cuadraditos, ningún problema. La actividad 2 tienen que calcular área y perímetro. Ahora, no olvidarse de la fórmula del área, que es base por altura, ¿sí? De una manera más rápida. Y en la actividad 3 tienen que calcular el área de un triángulo. ¿Ya? Conocen la base, conocen la altura. En este caso, en este triángulo, la base está aquí arriba. Acuérdense que las figuras también se pueden girar. Entonces, si yo giro ese triangulito, la base va a estar acá. Y lo esencial, siempre hay que tener en cuenta que la altura siempre va a ser perpendicular a la base. O sea, si esta es la base, esta es la altura y es perpendicular, quiere decir que se forma un ángulo de 90 grados. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Y aquí les dejé un link de un juego donde ustedes tienen que calcular área y perímetro de figura. ¿Ya? Esperando que se encuentren todos bien. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, ¿ya? La pueden hacer ahí mismo en la plataforma Moodle. ¿Ya? Y yo se las voy a aclarar. E incluso puedo crear un video si es que todavía no lo entienden. ¿Ya? Eso es todo. Que les vaya muy bien. Saludos.